Bueno, de nuevo entonces me presento, soy Alejandro Maraborí y en esta ocasión les quiero presentar una exposición que está asociada a la famosa voz de la cabeza. Aquí haciéndole un pequeño guiño, ¿no?, a Frank Sinatra, que era muy conocido como la voz. En esta presentación, a mí lo que me interesa es que entendamos qué es la voz, tipos y funciones que tiene la voz. Ese sonido va a pasar. Comprender qué nos dice, cuándo nos dice, las cosas que nos dice. Entender que hay todo un mundo que se puede diferenciar y clasificar. ¿Quién soy yo y quién es la voz? Poder discriminar eso, darnos cuenta. ¿Y qué hacer con la voz? Porque a veces en algún punto hemos creído que la voz es buena, es mala, está descalibrada, hay que callarla. No. Y para eso quiero que primero definamos una definición, por lo menos para este momento, que tiene que ver con que es un diálogo mental. Esa es la voz de la cabeza. Lo vamos a definir como un diálogo mental. Y que nunca se detiene. Está permanentemente hablando, pero ahí hay estadísticas que hablan de que son 70.000 pensamientos por día. Dicen que 50.000 de ellos se repiten al día siguiente. Entonces, tiene un impacto bastante potente en nuestras vidas. ¿Cuánto de este diálogo es importante? También es interesante observar y que podemos dilucidar a continuación de las siguientes láminas. ¿Cuántos de esos diálogos se hacen realidad en la vida de nosotros? Súper importante darnos cuenta de que lo que estamos diciendo, algo pasa en nuestra experiencia. ¿Cuántos de ellos son irrelevantes? No, es una pregunta retórica, por supuesto. Para poder entender un poco esto, en la lámina anterior que salían estos 5 temas que quiero abordar hoy día, me interesa que primero tratemos de hacer el ejercicio de tomar distancia. Parece que están apagados los WhatsApp. No, está bien. Ah, ya, perfecto. Está en silencio. Ah, ok. Tratemos de tomar distancia un poco del ejercicio de la voz de la cabeza. Y para eso me gustaría, si alguien me puede compartir algunos ejemplos de cuáles son sus diálogos que han tenido el día de hoy. Enfrentarse en alguna reunión, saliendo de la ducha, antes de llegar acá, no sé si hay algún pensamiento que tú puedes decir, ah, mira, hoy día la voz de la cabeza la sorprendí, o me recuerdo que me dijo, no sé Sí, si a llegar a la hora. que querías llegar a la hora. Sí, lo que pasa es que vengo del cajón del mar. Ah, entonces, ya. Tu voz te decía que llegara a la hora. estaba la discusión si llegaban o no llegaban. Había una discusión. Y como también tengo un departamento acá en Santiago, entonces estaba la cuestión si seguía de largo para acá con Ya, los leones o la claro, y el departamento. interesante observar una discusión. ¿Algún otro que quiera mencionar alguna voz? Que hemos estado mucho en cosas del futuro. Ya tengo una presentación, una charla, y creo que la ensayé, pero me di cuenta que estaba muy extensa, entonces tengo que cortarla, entonces, y si alcanzo, tengo que llegar la noche a hacerlo. Entonces esa discusión. Y no para. Y no para. Y ahora mismo como que ya, para, porque deja focalizar acá. Okay. Ese pensamiento está ahí, la ansiedad del futuro. Y me imagino que todos tenemos 70.000 de esos que podríamos mencionar, por lo menos hoy día. Bueno, esa parte de la voz que se adueña de ambas partes de la conversación. Es interesante darnos cuenta que a veces no es solo que la voz nos habla, también aparece otra voz que le contesta. Y ahí se produce ya no es un monólogo, un diálogo, como te pasaba hoy día. Me voy y empiezo. Con tal de seguir hablando, la voz lo único que quiere es continuar hablando. ¿Quién habla y quién escucha?
¿Se va entendiendo ahora? Y cuando uno tiene una conversación entre las voces, ¿es mucho? ¿No? ¿No está mal? Aquí, para que quede claro, aquí vamos a hablar cuáles son los tipos de voces. Ah, ok. Si se descalibran o no están, o están calibradas esas áreas de la voz, eso es materia que podemos abordar en algún momento, pero no vamos a entrar en juicio si mucho o poco es bueno o malo, para que no vayan a sentir chuta, parece que es mucho, no, y lo importante es que emitan juicio al final de la presentación, para que un poco se queden sin expectativas por ahora, para que no empiecen a enjuiciarse, ¿ok? Porque la voz está hablando aún ahora en su cabeza. Y sigue hablando compulsivamente. Y llega en un momento que así... ¡ah! Por eso que esta imagen está en el consciente colectivo de, bueno, hoy día todos saben, no sé si los millennials... Bueno, ¿qué es la voz? Es un mecanismo de vocalización y que se hace pasar por alguien. Al ser como un mecanismo me refiero que es como una herramienta, es como un órgano, y al ser parte nuestra no va a parar nunca, porque nosotros necesitamos los pulmones que funcionen siempre, podremos aguantar la respiración en pequeños momentos, los riñones tienen que funcionar, es como un órgano. Nos demoramos 3 millones de años en llegar a hoy día, y resulta que por ahí dicen que hay que acallar la mente. Me parece que el término acallar no es apropiado, porque la mente es lo más maravilloso y se supone que nos diferencia del resto de todas las especies, salvo los delfines y algún otro, no sé qué. Así que tomémoslo por ahora para poder entender y continuar que es un mecanismo de vocalización y que se hace pasar por alguien, eso es importante. Por ahora no importa si la voz nos dice cosas buenas o malas. Lo importante es que no somos la voz. ¿Ok? Yo no soy mi riñón, ni mis manos, ni mi ropa, ni mi cuenta corriente, ni siquiera mis emociones. Aquí pasa lo mismo. Yo, ni tú, nosotros no somos la voz de la cabeza, que sabemos que a veces hasta son varias, ¿no? Cuando se forman estos diálogos. Somos el que la escucha. Aquí hay un tema que dice, nos damos cuenta de la voz. Aquí ya empezamos, como les pedí que tratáramos de abstraernos un poco, de tomar distancia de todo este tema de la cabeza. Aquí empieza a entrar el tema del darnos cuenta, que está asociado con la conciencia. Ese somos nosotros, el que observa. Y llega un momento en que, como el hombre verde dice, ¡no! ¿Ok? Importante. Esto es la base para poder ordenarnos mentalmente. Nosotros no somos la voz de la cabeza, sino que somos el que la escucha. Esa es la parte del ser, que religiones por ahí, la estrella de la chispa divina, la conciencia, pero para efectos de esta presentación somos el que nos damos cuenta, somos la conciencia. Y acá, esta frase la copié literal de donde me basé para esta presentación. Dice, es fácil notar a la voz. Bueno, no siempre, pero es fácil notarla. Lo difícil es que sin importar lo que la voz diga, es solo una voz y tú eres el que la escucha. Esto es lo que se nos olvida cuando dicen que el día a día nos aborda. Es porque dejamos de darnos cuenta de que la voz, con la otra voz que hablan, y puede ser que haya una tercera voz que también lo esté opinando por aquí y por allá, pero nosotros somos el que escuchamos todo este diálogo. Esto es lo más importante para entender después de todas las clasificaciones que tiene la voz. Pero siempre y nunca perdiendo... ahí viene otra... Nunca perder
En perspectiva, que nosotros no somos la voz de la cabeza, sino que somos los que nos damos cuenta y nunca que se nos olvide. Por favor, toma asiento. Si yo estoy acá y observo un auto, una flor, un libro, yo no soy el auto, ni la flor, ni el libro. Entonces, con la voz pasa lo mismo. Lo que esté diciendo la voz, independiente de si son cosas creativas, que nos tiran para abajo, emocionalmente positivos, lo que esté diciendo no es relevante. Yo sigo estando diferente a la voz, ¿ok? Para que no venga a un escéptico y decir, sí, pero las cosas buenas, sigue siendo un órgano, un mecanismo de vocalización. Entonces, por favor, quédense con esa frase, yo soy el que se da cuenta de la voz, ¿ok? En tanto, sigas pensando que esas voces, que eres las voces y otras no, entonces ya habremos perdido esta objetividad. Ah, no, que esto me conviene, esto no me conviene. No, ninguna. Son un mecanismo de vocalización y tienen una clasificación. Gran parte, que la vamos a ver a continuación. Gran parte es una pérdida de tiempo y energía, todas estas voces que tenemos. Por eso que partí con la estadística que decía 70.000 pensamientos al día que son de esta voz, ¿no? 50.000 de ellos se repiten al día siguiente. Y da lo mismo si el número es acertado o no, pero son una cantidad enorme. Acá es importante ver que en ese diálogo, con tal de seguir, que la voz quiere seguir y seguir, a veces te hace sentir bien, a veces te hace sentir mal, pero ahí es donde se crea la ilusión de separación. Ah, esto me conviene, esto no me conviene, esto es bueno, esto es malo, y ahí uno se abandera por ciertas cosas en ese diálogo, y ahí es donde se crea, ahí es donde parte la separación. Los buenos, no, como es, los malos y nosotros. ¿Me escuchaban esa frase? Bueno. Entonces, ¿para qué existe la voz de la cabeza? Por la misma razón, la primera función es por la misma razón que pitea una olla a presión. Porque hay energía acumulada que necesita ser liberada. Cuando estamos bajo cierta presión, en situaciones de presión, en situaciones tensas, la voz se vuelve extremadamente activa y empieza a darnos ideas, sugerencias, y se ponen todos los escenarios posibles, pesimistas, moderados, y empieza a generar una cantidad de información. Me imagino que les ha pasado. ¿Cierto? La voz te habla porque no te sientes bien por dentro y hablar libera energía. ¿A qué le ha pasado que cuando tiene una dificultad, un problema, una situación que le tiene incomodado, en que no te hace sentir bien, y al conversarla con alguien, uno sale de ahí y empieza a ver perspectivas que no había visto antes? Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces. Situaciones que no me siento bien con mi madre, con mis hermanos, con mis novias, con mi esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con decisiones de la vida, cuando quería estudiar, con los viajes, con cualquier cosa que en realidad no lo tenga claro y que me haga sentir incómodo, la voz de la cabeza empieza a hablar para liberar energía. Esa es la primera función que tiene. ¿Ok? Después vemos que la voz sigue hablando, aunque ya hayamos drenado esta presión, como la olla, la presión. Y nos empieza a contar el mundo, lo lindo que es ese árbol, igual que el que había en la playa cuando yo era niño, y me columpiaba, y empezamos a hablar y hablar y hablar referente a este estímulo que era este árbol, un lindo jacarandá, floreado, azul. Les ha pasado también, cuando uno empieza a identificarse y empieza a propósito de un árbol o de un auto, de una casa, de lo que sea, de un vestido. La voz nos está narrando el mundo.
Esa es la segunda función. Nos empieza a contar lo que pasa hacia afuera. Vamos por la calle y empezamos a darnos cuenta de lo que está alrededor nuestro. Ahora ese árbol me pertenece. En resumen, lo que hace, dice, te acerca al mundo y te hace sentir seguro en él. Al describir el mundo hacia nosotros, al contarnos, a narrarnos el mundo, nos hace sentir que en realidad está bien, esto está mal, me alejo. Aquí aparece el tema de la, ¿cómo se dice? De la autoconservación, de estar seguro, del instinto de conservación. Aquí es donde pertenece cuando uno empieza a clasificar en base a los recuerdos de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Okay? Y dado que podemos ver el mundo exterior y comparar nuestro mundo interior, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Somos libres de crear los pensamientos y que nos hablan a través de la cabeza. Aquí aparece la creatividad, el razonamiento, las conjeturas, las conclusiones. Aquí es donde ya empezamos a pensar en base a estímulos. Este es un ambiente ahí, como dice, está bajo nuestro control. Todo este mundo de pensamientos ya que vienen desde el estímulo exterior, de las ideas, de la intuición, que lo vamos a comentar a continuación, todo este mundo interior mezclado con el mundo exterior, ya empiezan a salir los pensamientos de creatividad, los libres pensamientos, que pueden ser pensamientos de distintas índoles, los que están cargados para el lado positivo y negativo, lo que sea. ¿Se va entendiendo hasta el momento las definiciones y la clasificación que estoy buscando, cierto? Ok. Pero aquí hay que tener un cuidado. El mundo sigue avanzando con sus propias reglas, en el sentido de que la gravedad funciona para todo, hay que pagar cuentas, el que quiere... hay consecuencias naturales dentro del mundo. ¿Ok? Y nuestros pensamientos se van mezclando con este mundo exterior. Entonces, aquí podemos... finalmente se crea la experiencia de cómo vivimos el mundo que nos rodea. Pueden ir dos personas sin que se separen en ningún momento al mismo paseo y están todo el día juntos en un paseo súper bonito y van a relatar finalmente dos historias diferentes. Porque es la realidad que es única mezclada con nuestra percepción, con nuestros pensamientos. Aquí se crea la experiencia individual y es quién eres relacionado con lo que has acumulado de experiencia hasta el día de hoy, hasta el momento de la experiencia. ¿Estamos? Entonces, aquí por eso que le puse en la lámina anterior cuidado, porque finalmente esos pensamientos pueden desvirtuar un poco de la realidad y que está apoyada en realmente quién es cada uno de nosotros. Amortigua la realidad. Me encanta esta frase, porque en el fondo no la hace tan dura en ciertos momentos. ¿Se entiende? Hay situaciones, por ejemplo, cuando sientes frío, como sale, puede que no puedas hacer nada contra el frío, pero ahí es donde la voz de la cabeza te dice cuando dices, oh, hace frío, estoy llegando a casa, faltan pocos minutos. Amortiguó la realidad. La voz de la cabeza nos ayuda un poco a que la realidad no sea tan estricta, tan dura, sino que nos ayuda, nos acompaña, nos provee de un vínculo amortiguado. ¿Estamos? Ahora sientes que puedes hacer algo con la realidad. Porque
hace frío y hace frío nomás, vas caminando por la calle y ¿qué? Pero como sabes que la voz por ahí te dice esto, sientes que en realidad te vas a sentir un poco más cómodo, te amortigua el mundo. La idea es sentirse más seguro, por eso que se asocia que el ego está a cargo de la supervivencia como primera función. Y que después cuando se descalibra o no sé qué, empieza a dejar la escoba o nos empieza a meter en problemas, es porque todas estas funciones a lo mejor nosotros no las tenemos claras o se están más cargados para un lado que para el otro. También estamos expuestos a miles y miles de estímulos y la voz nos va narrando solo aquello que nos interesa. O sea, van caminando por la ciudad y mira, yo tengo ese mismo auto, pero justo al lado de ese auto venía una moto y no me di cuenta que venía una moto, porque no me interesan las motos, me interesan los autos. Y además es el mismo que tengo yo. Entonces por ahí respondo a ese tipo de estímulo. ¿Se entiende? Y por eso que le pongo aquí los que me interesan por ahora, porque en rigor con esa sutileza logramos controlar la experiencia. Caemos en esa creencia finalmente, de que creemos que podemos controlar un poco la experiencia, también porque no podemos responder a todos los estímulos. O sea, imagínate ir por el bosque, árbol, no, pasa, no, están lindos los árboles, pero son miles de estímulos, ni hablar de una ciudad. Cuando estamos en una ciudad, gente, lámpara, no sé, ahí tenemos que, el cerebro crea una suerte de protección, de filtro, y ese filtro está asociado a, finalmente, las cosas que nos interesan. La conciencia, entonces, es la que experimenta ese modelo mental de la realidad. ¿Cómo estamos experimentando la realidad que estamos viviendo en ese minuto? Está asociado a todo lo que pasa con la voz y que le transmite a la conciencia. Una persona que, vuelvo al ejemplo de las dos personas que van de paseo, ¿y qué tal estuvo el paseo? ¡Uy, fantástico! Oye, que caminamos. Porque uno estuvo enfocado en su desafío para caminar y el otro estuvo enfocado porque es lo que le interesa y quién es finalmente. Entonces, aquí es donde empieza a generarse los modelos mentales de la realidad. La voz tiene incidencia en esto. Siempre. Porque, como lo vimos al principio, es una herramienta, un órgano que funciona siempre. ¿Ok? Entonces, ojo dónde está, ojo con lo que les interesa. Ojo con la conciencia. Porque esto está funcionando 24/7. Advertencia. La voz está al servicio de las creencias, ya sean positivas o negativas, da lo mismo, todas. Y las creencias rigen a la voz. Entonces aquí tenemos otra tarea, otro desafío, otro punto a observar. ¿Cuáles son mis creencias? Si no tengo tiempo y no tengo plata porque mis hijos, porque mi ex esposa, porque mi actual polola, porque mi cliente, porque mi jefe, y no tengo tiempo ni dinero porque estoy vuelto loco, a lo mejor tengo la creencia de esclavitud. Yo creo en la esclavitud y por eso estoy en eso. Entonces, la voz, ¿qué me va a decir? Hay que ir para allá, hay que ir para allá, hay que gastar aquí, hay que tener que pagar esto, tener que pagar esto. Resultado, raya para la suma, no tengo tiempo ni dinero. Esclavo. Es un esclavo que no tiene ni tiempo propio ni dinero. Entonces, el impacto de la creencia verbalizado por la voz genera la experiencia que estamos viviendo hoy día. Hay otros que tienen una creencia, no sé, voto de castidad. Pucha, no tengo pareja hace 10 años.
y cree que tiene la creencia de que está asociado a un voto de castidad sin darse cuenta, medio inconsciente, no se viste bien, no sale nunca, no se arregla, no se usa perfume, no sé, se mantiene alejado del sexo opuesto, finalmente raya para la suma, no tiene pareja. Y la voz de la cabeza va a estar al servicio de esa creencia. Pueden ser creencias positivas. No, yo cada vez que llego a una reunión siempre cierro una venta. Raya para la suma, así los bonos de venta. Aquí no hay juicio con la creencia si es buena o mala. La voz le hace caso. Punto. Entonces aquí hay otro ítem, otra invitación, revisar creencias. Hay unos ejercicios fabulosos para determinar creencias y para poder cambiarla, para poder identificarla, porque a veces las creencias están tan atrás que uno no se da cuenta que es regido por esa creencia. Pero sí se da cuenta de la voz. Entonces la voz en algún momento es la sombra de la creencia. Les dejo esa invitación para revisar. Entonces, estamos con esa creencia que nos amortigua la vida en vez de vivirla realmente. En vez de una persona que tiene una creencia limitante, se está perdiendo de la mitad del mundo, porque está con la voz manteniéndolo en este círculo. En vez de vivir la vida, está amortiguado. Ese es el exceso de la amortiguación. Ese es el desequilibrio de... Cuando se descalibra la amortiguación, nos empezamos a perder de la vida. Entonces, finalmente, intentando mantenernos unidos al mundo, lo que realmente pasa es que nos mantenemos unidos a nosotros mismos. Y nos aislamos con esta amortiguación. Entonces, ¿qué hacemos? El verdadero crecimiento personal es trascender la parte que no se siente segura y que necesita protección. Ahí están los desafíos, empezar a investigar en qué área yo me siento inseguro, me siento insegura. Y detrás van a aparecer las creencias que se pueden ir trabajando de tal manera que la voz nos sirva como un indicador, como un altímetro para los aviones. Chuta, estamos muy bajos, estamos muy altos, porque los dos escenarios son malos para los aviones, muy bajo y muy alto. Hay un rango donde se tienen que mover. Lo mismo pasaría para nosotros, cuando la voz empieza a dar señales de que estamos en cierto escenario que en realidad no nos gusta, es porque hay algo ahí que nos está haciendo sentir inseguros. Revisar qué pasa si esa inseguridad es real. A lo mejor hay inseguridades que en realidad las venimos arrastrando de cuando teníamos 7 años. Si te vas al colegio, no hables con extraños. Cuando teníamos 8 años, a mí me mandaban al colegio solo a los 8 años. Y mi mamá me dio el mejor consejo que le pueden dar a un niño de 8 años. Pero por supuesto que a los 20 no puedo usar ese consejo. No puedo andar por la vida sin hablar con extraños, al contrario, me haría mal, ¿cierto? O sea, a lo mejor por ahí hay una parte insegura que hay que revisar. Para poder vencer a la voz, hay que recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? La conciencia que escucha a la voz. Cuando nosotros tenemos eso claro, en cada minuto, da lo mismo el tipo de voz, porque eso se puede arreglar, se puede buscar cursos de capacitación, conversar con los amigos, buscar ciertos puntos de referencia, leer literatura, hoy día en internet maravillosamente hay mucha información, pero si se nos olvida esto, no sacamos nada. ¿Estamos? Mirarse, me encantó este dibujo cuando lo vi. Mantenerse siempre consciente. A eso se refiere con estar en el presente, el aquí y el ahora. Recordar que la voz no somos nosotros, es un órgano. Somos la conciencia, siempre. Y esta conciencia está en silencio. Si nosotros comparamos
sea, sé que es raro decirlo, pero si comparamos el nivel auditivo de la voz normal con la voz de la conciencia, evidentemente hay una diferencia. Por lo menos en mi caso, no sé, veo que asienten, ¿cierto? Acá es donde está el real regalo de la vida. Aquí es donde aparecen las inspiraciones, las intuiciones. Ciertamente la voz también tiene una componente donde nos ayuda a crear, como lo mencioné en una de las láminas anteriores, donde está el razonamiento, donde uno usa la creatividad. Pablo Picasso decía, yo no sé muy bien qué es lo que es la inspiración, pero que me pille trabajando. ¿Se entiende a dónde quería llegar esa frase maravillosa? Darse cuenta que estás observando a la voz de la cabeza es pararte en el umbral de un fantástico viaje interior. Aquí es donde empezamos a resolvernos, a escuchar al niño interior, a calibrar las creencias, a sacar hacia afuera lo que nos hace sentir mal. Cambiamos los hábitos, dejamos ciertos hábitos y empezamos a adquirir hábitos nuevos. Solo por entender que la voz no le interesa nada, lo único que quiere es hablar. Pero nosotros desde la conciencia podemos ir observando el comportamiento y darnos cuenta de, en base a estos puntos que les mencioné, cuál es la función que está teniendo. Oh, ahora me está ayudando porque estoy trabajando haciendo una planilla, un análisis comparativo y la voz está ayudándome y apoyándome. Perfecto. Me está relatando el mundo. Me está ayudando a drenar presiones. Pero cuando cada una de esas funciones se descalibra, es que hay que calibrarla. Es como nadie va al doctor de los riñones hasta que uno siente algo que está con problemas, para poder ver qué pasa y volver a su funcionamiento natural. Aquí pasa lo mismo. No es que lo esté mandando a psiquiatra, al contrario. ¿Okay? Si esa voz de la cabeza se entrena apropiadamente, que fue una fuente de distracción y finalmente de neurosis, como le llaman algunos, puede transformarse en la pista de despegue para un verdadero crecimiento personal. La voz de la cabeza es buena cuando funciona bien. Igual que la parte del cuerpo. Cuando están bien, funcionan bien, nos hacen bien. Y entender cuáles sus funciones, sus clasificaciones y cómo nos apoyan en ciertos momentos es fantástico. Nos demoramos 3 millones de años de evolución, dicen los científicos, para tener la mente poderosa que tenemos hoy día. Pero también puede ser nuestro principal obstáculo para avanzar. ¿Por qué? Porque la voz nos distrae, porque no nos damos cuenta que nosotros no somos la voz, sino que somos una conciencia. Esa es la clave. Esta frase de Eckhart Tolle dice: un día te sorprenderás a ti mismo sonriéndole a la voz como sonreirías ante las travesuras de un niño. Si es que tenemos el entrenamiento y nos vamos puliendo permanentemente. Me encantó esta frase, Eckhart Tolle, también, que ha destinado, de aquí saqué mucha información y ha destinado toda su vida prácticamente a los temas mentales. Esa es mi presentación. Así que por favor, quiero escuchar consultas. ¿Qué les pareció? Les pareció espectacular, porque claro, sin voz. Mi nombre es Paula. Hola, Paula. A mí me hace mucho sentido lo que tú dices referente a que la voz es energía. Me pasó en mi caso que en marzo entré a un trabajo nuevo y que tenía una presión tremenda y mi cabeza no paraba de hablar. Entonces dije, ya, me voy a meter al gimnasio de manera de drenar y qué increíble como esa conexión que pude tener, que me hacía sentido de buscar un escape. Claro. De que me permitiera calmar mi mente. Ahí interesante el ejercicio que hiciste, porque la voz empezó a causarte problemas, sí. Pero una parte de ti se dio cuenta que había problemas. Sí.
Y esa fue la que tomó la decisión de ir al gimnasio. Sí. Y me hacía sentido. Cuando terminaba la clase, esa sensación de como bien, ¿no? De sentirme reconfortada. Sí. Entonces, de verdad que ahí conectaba lo que decías tú de la energía. Libera. La voz de la cabeza, una de sus funciones es liberar cosas que están adentro de presión. Entonces, por supuesto que mantenerse con hábitos de salud y todo eso también nos ayuda muchísimo. No sé, trabajar varias áreas, no solamente el trabajo y la familia, también resolver otras áreas individuales como el deporte, la vida sana, el altruismo, qué sé yo. Hay algunos sabios por ahí mencionan en 4 áreas que los tienen asociados a los 4 elementos: tierra, fuego, agua, y por ahí la tierra lo asocian al trabajo mismo, a ganarse la vida. El agua a las emociones, que hay que ser independiente, por eso el agua como del agua está asociado a la parte de las emociones y resolverlas, ser independiente emocionalmente. El aire a las ideas, cultivarlas bien, no solamente en el trabajo, sino que, qué sé yo, los viajes, la cultura. Y la parte del fuego es el trabajo interno que uno hace y lo que le regala al mundo, como, qué sé yo, lo que estoy haciendo yo acá, pues dar una charla o ayudar en una ONG. Entonces, cuando uno está en ese equilibrio, también la voz de la cabeza se da cuenta que la parte de drenar energía en realidad no es mucha, porque no tiene muchas áreas pendientes en su vida. Entonces, ese es un bonito ejemplo para usarlo como los 4 elementos. ¿Qué más? A mí me pasó que me dejaste así como con mucha tarea. Wow. Como que tengo que... Te voy a mandar esta misma lámina, por supuesto, a todos, ¿no? Ya. Solamente. Lo que dije a propósito de esta conversación, yo creo que es porque yo tengo esta voz constantemente, o sea, no se calla nunca. Como todo. Y efectivamente conmigo está 24/7 porque yo sueño mucho, mis sueños son súper reales y me traicionan, no me permiten seguir, despierto cansada, agotada, con la misma emoción del sueño, o sea, como que mi despertar continúa con el sueño. Entonces, ha sido una voz, en algún momento de mi vida ha sido un aporte súper bueno, porque me ha permitido liberar cosas. A mí me gusta escribir. Yo soy más que a lo mejor de conversar con alguien, yo me libero mucho escribiendo. Claro, es que no... Y un tiempo me puse a escribir cuentos. Escribí 14 cuentos. Y ahí estás de nuevo vocalizando, sí, ¿cierto? Y me fue súper bien con el tema de los cuentos. El mismo ejemplo del gimnasio. Claro, yo el gimnasio la verdad es que no... No, está bien, yo no estoy diciendo Son que... diferentes Son diferentes alternativas. Pero ahí a se mí también me configura... libera el gimnasio. Sí, se configura la toma de conciencia. Sí. Pero no es la toma de conciencia, es yo soy la conciencia que se da cuenta de lo que está pasando con la voz. Me sirvió mucho en ese momento, por ejemplo, el tema cuando yo escribía estos cuentos, porque me di cuenta que yo escuchaba tantas cosas y tenía tantas cosas mías y del resto para compartir, que podían a lo mejor servirle a otro como ejemplo, o no solo como ejemplo, sino que para divertirlo o para hacerlo reír o lo que fuera, Para que canalizar. necesitaba yo entonces de verdad que escribía, Sí. y yo me demoraba de repente 2 horas en escribir un cuento y uno no me daba cuenta. No, ahí estaba más o menos en trance. La Sí. voz básicamente No, y lo estaba cual- haciendo su sí. trabajo perfectamente, conectado Exactamente. con tu inspiración. Pero otras veces la voz ha sido mi peor enemiga. O sea, cuando viene un pensamiento negativo, vienen todos. Y las peores ideas se pasan por mi cabeza y está como el plan perfecto armado. Claro. Y yo Porque tomo tienes ciertas conciencia de que creencias. no tengo que tomarlo. Claro, porque que no tienes tengo que ciertas hacerlo. creencias que hay que revisar. Sí, por eso digo, Así me que- dejaste así con... Importante demasiada también, tarea, claro, porque- importante revisar las creencias, revisar la energía, darnos cuenta y lo principal es recordar a cada minuto que nosotros somos el que escucha. Yo Así creo que que ha fantástico, sido qué como bueno el- qué bueno que te deja toda esa tremenda cantidad de tareas, porque bueno, a nosotros permanentemente, y por eso que la presentación termina diciendo que soltando el área de inseguridad es donde viene el real crecimiento personal.
Así que te felicito por darte cuenta. Tengo mucha tarea. Sí. ¿Qué más? No, y es bueno recordarse esto. Sí, tener un pequeño mapa, ¿no? Darse Sí. cuenta que no es todo junto en una olla, aquí hay funciones. Así que bueno, qué bueno chicos que les gustó. Qué bueno que espero que les sirva mucho. Como les digo, les voy a mandar esta misma presentación y esta charla la vamos a subir a YouTube, así que ahí después la pueden compartir con la gente que creen que les puede servir. ¿Estamos? Muchas gracias. Encantado. Gracias.